Presidenta, señorías, comparezco ante ustedes para dar cuenta del proceso en el que estamos inmersos en el Gobierno en este momento para cumplir con las recomendaciones que ustedes nos han elevado y hacerlo de una forma ordenada y al mismo tiempo en un contexto en el cual el diálogo social y también, digamos, el encaje dentro del plan de recuperación y resiliencia son elementos relevantes a la hora de conducirse dentro de este proceso. Como es habitual, me voy a guiar de una presentación de PowerPoint. Esta presentación va a ser incluso más detallada y más prolija de presentaciones anteriores. Nos estamos introduciendo en los detalles de la reparametrización y modernización del sistema de pensiones español y, por lo tanto, hay que introducir elementos de más detalle. Esto no es óbice, y me gustaría decirlo para el principio, de hacer algún tipo de reflexión general que ustedes, como miembros de la Comisión del Pacto de Toledo, entiendo que son absolutamente conscientes, pero no es malo, digamos, tenerlo en la cabeza. Y hay una serie de principios e ideas que a mí me parece que son importantes retener antes de que los árboles no nos dejen ver el bosque, los árboles que vamos a ver a continuación. En primer lugar, estamos en un ámbito, como ustedes saben, extraordinariamente complejo y muchas de las recomendaciones que ustedes nos han elevado para su incorporación dentro de un cambio normativo de la Ley General de Seguridad Social y del marco en el que se desenvuelven las pensiones en España están muy interrelacionadas entre sí. Al mismo tiempo, un elemento adicional de complejidad en todo lo que se hace en las políticas públicas de pensiones es su dimensión de larguísimo plazo. En larguísimo plazo se toman decisiones que van a afectar a la vida de los pensionistas y futuros pensionistas durante décadas y décadas y, por tanto, este horizonte tan largo requiere, digamos, una sensibilidad especial y, de alguna forma, es una de las que están en las bases de la necesidad de un consenso reforzado en todo lo que tiene que ver con el ámbito de pensiones. Un segundo elemento que a mí me parece muy importante que tengamos presente es la dificultad, digamos, o el reto de buscar un equilibrio adecuado en todas las medidas que vamos tomando entre contributividad y Sí, no, estaba diciendo que la importancia del equilibrio que hay que buscar en todas las medidas que vamos a analizar entre contributividad y solidaridad. Al final, el sistema que tenemos nosotros es un sistema de reparto, es un sistema en el cual hay elementos de solidaridad muy importantes que hay que tener presentes y que están en la propia esencia de un sistema de estas características, donde lo que tenemos son pensiones vitalicias con independencia del tiempo de contribución de cada uno. Tenemos pensiones no contributivas, complementos a mínimos, pensiones de orfandad, de viudedad, para discapacitados. Es decir, hay toda una serie de circunstancias que hay que contemplar en el sistema y que contienen elementos grandes de solidaridad. Yo creo que esto que normalmente es evidente, conviene tenerlo presente, porque a la hora de diseñar un sistema los elementos de equidad que van asociados a estas consideraciones son muy importantes. Y finalmente, lo que ustedes saben, este es un ámbito en que, por su propia naturaleza y porque lo que está en juego es las pensiones de tantísimos españoles, y que además pues ellos ya no tienen ni mucha capacidad para reaccionar a lo que nosotros hagamos desde el punto de vista de sus flujos futuros de pensiones, requiere el consenso máximo, el acuerdo máximo y la cesión también entre todos, para entender que hay que buscar un punto de equilibrio de muchos elementos que requieren esa fineza a la hora de atinar con la forma en que cada uno de los elementos del sistema se va ajustando.
Dicho esto, voy a empezar con la presentación y decirles que lo que les voy a presentar simplemente es la forma en la cual estamos implementando las recomendaciones que ustedes nos elevaron con un acuerdo amplísimo en el Parlamento a principios de noviembre, si no mal recuerdo, y simplemente estas son las recomendaciones, no voy a ir a describirlas, las conocen ustedes, que han sido sus autores mejor que nadie, y simplemente añadir que además de lo que es el cumplir estrictamente las recomendaciones y plasmarlas en concreciones adecuadas, la reforma también se enmarca en lo que se ha venido a llamar el componente 30 del Plan de Recuperación y Resiliencia, que próximamente va a elevar en el curso de este mes, va a aprobar el Consejo de Ministros y va a presentar ante las autoridades europeas. El plan, básicamente, es decir, el incorporar en el Plan de Recuperación y Resiliencia nuestro sistema de reforma de pensiones se deriva, entre otras consideraciones, del hecho de que, como saben, el plan debe atender a las recomendaciones específicas de país que el Consejo Europeo eleva a cada uno de los países, y que en el caso español, de las 4 recomendaciones de país que eleva el Consejo Europeo a España, una de ellas es preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y el plan tiene, entre otros elementos, uno de los requisitos acordados en Europa es exactamente el que debe atenderse y estar en consonancia con estas recomendaciones. Cuando nosotros nos pusimos a discutir esto con las autoridades europeas, nos encontramos un punto de partida, digamos, complejo. Pero claro, este principio, preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones, es algo muy general que a la hora de discutirlo pues hay que aterrizarlo. Y al aterrizarlo, y esto nos ha llevado varios meses, nos exigió pues un diálogo importante para, yo creo que, eliminar dos malentendidos o 2 puntos de partida que no eran ajustados a lo que yo creo que tiene que ser el debate en este tema. En primer lugar, el que en Europa se partía de escenarios, dado que, como he dicho, esto es un análisis de largo plazo y, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con pensiones, no todo, pero mucho, tiene que ver con horizontes, sobre todo cuando hablamos de sostenibilidad, que se extiende durante varias décadas. Nos enfrentamos con que, por una parte, los escenarios de partida eran particularmente pesimistas sobre la evolución de las pensiones en España. Esto es algo que ya pues nos hemos encontrado en otras ocasiones y que yo incluso en esta Cámara he tenido la oportunidad de discutir en esta comisión en capacidades mías previas. Es decir, que no es la primera vez que nos tenemos que enfrentar con este problema, pero de nuevo ha sido una realidad cuando nos hemos empezado a discutir con las autoridades europeas, el tener que hacerles ver que había que ir a escenarios más ponderados y más realistas sobre cuál va a ser la realidad de pensiones. El segundo problema al que nos hemos enfrentado con las autoridades europeas es asumir, digamos, que la sostenibilidad del sistema es posible y eso claramente está en consonancia con el consenso de esta Cámara, retornando a escenarios previos al existente en 2013. Ellos partían de una visión distinta y esto ha exigido pues diálogo durante varios meses. Permítame que ilustre estos 2 puntos con algunos datos. El primero es, este es el escenario de las proyecciones de pensiones que ha utilizado la Comisión Europea, en un caso en el año 2018 y en el año 2020, de cuál sería el incremento del gasto en pensiones en relación al PIB en el caso de que se revertiera el IRP y se derogara el factor de sostenibilidad. Si ustedes comprueban lo que la Comisión decía en su informe, el informe del año 18, el coste lo evaluaban en 5 puntos, y esto es lo que nosotros hemos tenido que empezar a discutir con ellos recientemente, después de discutir mucho con el Gobierno español, con las autoridades europeas. Hemos conseguido que la métrica de partida sea una métrica donde ese gasto en pensiones adicional
evaluado siempre a un horizonte de finales de la década de los 40, estemos hablando de 3,5 puntos. Esto ya es la métrica de partida, son 1,5 puntos menos, y por lo tanto la discusión con las autoridades europeas se puede hacer desde una posición más, digamos, desahogada, y yo creo que con lo que es la realidad, un escenario más fiel y más fidedigno de lo que es más probable que ocurra con las incertidumbres lógicas que tiene asociado este asunto. Este ha sido el primer tema que nos ha llevado varios meses discutir con las autoridades europeas, y por lo tanto estamos hablando de 1/3 menos, digamos, de aumento de gasto, tomando como punto de partida lo que sería la situación preexistente a la reforma del 2013. El segundo tema al que nos hemos enfrentado es efectivamente que en ningún caso sea como punto de partida de la discusión la situación de sostenibilidad que emergía de la reforma del 2013. Aquí, de nuevo, basamos, estos son los datos de la Comisión Europea y estos son los datos del Aging Report del año 18. La reforma del 2013 suponía, y estos son datos de la Comisión Europea, que la tasa de reemplazo, que como saben mide la relación entre la primera pensión de los nuevos jubilados y el salario medio que se tenía en ese momento de jubilarse, está estimado en términos brutos. Si lo hiciéramos probablemente con un poquito más de precisión en términos netos, los porcentajes son más altos, estaríamos por encima del 72% del salario, porque al entrar en la jubilación pues se pagan menos cotizaciones sociales, se pagan algo menos de impuestos. Luego es una métrica que bueno, nos puede servir, pero tampoco nos quedemos con la cifra absoluta. Pero aquí lo que vemos es que la reforma del 2013 tenía como resultado que ese ratio pasaba de estar por encima del 70% en el momento actual, el año 2020, a irnos a una cifra incluso por debajo del 50%. De alguna forma, eso supone aproximadamente, como aplicación fundamentalmente del IRP y en menor medida el factor de sostenibilidad, pero sobre todo del IRP, en condiciones digamos, de inflación como la que se espera el Banco Central Europeo a medio plazo, ligeramente por debajo del 2%, estaríamos hablando de un recorte del poder adquisitivo de las pensiones acumulado en torno al 30%. Esto es lo que hay detrás de esta evolución de la tasa de reemplazo. Las discusiones con las autoridades europeas han conseguido, y yo creo que desde luego el consenso alcanzado en esta Cámara en noviembre es un punto fundamental, más la propia posición del Gobierno, lógicamente, que la discusión no contemple en este momento pensar que los niveles actuales en términos de tasa de reemplazo no sean sostenibles, como ocurría con la reforma del 13, sino que estamos hablando de que el sistema tiene que mantener tasas de reemplazo, por tanto niveles de suficiencia de pensiones como los actuales en promedio. Otra cosa después es por colectivos individuales, lógicamente. Yo creo que este trabajo nos ha llevado varios meses, pero yo les puedo decir en este momento, ya que estamos a las puertas de presentar el plan de recuperación y resiliencia, y donde se podrá constatar en los próximos días o si no semanas, se podrá constatar que efectivamente estos dos elementos, por un lado métricas más realistas y menos pesimistas como punto de partida, y dos, entender que hay que retrotraernos a la situación previa al 2013 y mantener tasas de reemplazo y de sostenibilidad y de suficiencia del sistema razonables, como las que hemos visto aquí, han sido dos elementos que yo puedo ya hoy plantearles que están garantizados. Y a partir de aquí, una vez, digamos, establecido este contexto de partida y este margen de partida, de lo que se trata es de ir viendo cada uno de las recomendaciones que ustedes nos han elevado al gobierno para su instrumentación, y los hemos agrupado en dos elementos que además reflejan un poco nuestra capacidad también dentro de lo que es el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de ir diseñando y trabajando con los datos y con los análisis la concreción exacta de esas recomendaciones, y en cualquier caso también
desde el punto de vista de los hitos que incorpora el Plan de Recuperación y Resiliencia, porque hay que calendarizar durante los próximos años los distintos avances que hacemos en cada uno de las componentes, en este caso el último componente, el componente 30. Lo que les voy a enseñar aquí ahora es cada una de las recomendaciones del Pacto de Toledo, las principales y las que sustentan las... Y lo que voy a desarrollar en esta presentación son los elementos del primer bloque, elementos que en este momento están discutiéndose y están mejorándose, digamos, en el contexto del diálogo social. Y ahí hemos conseguido pues avances significativos y yo creo que estamos ya cerca de poder cerrar esta parte del proceso y, por lo tanto, volver al Parlamento con una propuesta concreta de reforma de la seguridad social en los elementos que me estoy refiriendo aquí ahora del primer bloque. Por eso, si se fijan, en el calendario de mi derecha, al lado de cada una recomendación, aparece, digamos, la expectativa de cuándo se implementaría. En este caso, empiezo por yo creo que es el elemento más sin duda relevante de toda la reforma, que es el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones sobre la relación con el IPC. Es algo que nosotros esperamos poder tener listo para el último trimestre de este año, del año 2011, y por lo tanto estar vigente, que es lo que aparece en esa barra, ya a partir de entonces. Igualmente, y esta es la recomendación número 12, alinear la edad efectiva la edad efectiva con la edad ordinaria de jubilación es algo que va también en este bloque y con un calendario similar, y que después pasaré a desarrollar lo que estamos concretando en términos más específicos. La recomendación primera del Pacto de Toledo, gastos impropios, elementos, pues aquí, de hecho, como saben ustedes, desde los presupuestos generales del Estado ya hemos avanzado extraordinariamente en ello, y daré cuenta un poco del calendario para las cuestiones pendientes. Y finalmente la recomendación 4, que hace referencia a los autónomos y que coticen por los ingresos reales, es algo que esperamos poder tener implementado en el primer trimestre de menos de un año, en el primer trimestre del año 2022. Voy a pasar a continuación a ir desarrollando cada uno de estos elementos y dónde estamos. El primero, por lo tanto, es... bueno, antes de eso, y simplemente como les traigo a colación aquí, y lo voy a hacer simplemente a efectos puramente descriptivos, porque no tengo nada que contarles específico aquí, porque todavía no hemos entrado en los detalles, ni siquiera hemos empezado el diálogo social. Sí que hemos acordado con los agentes sociales y con también el Plan de Recuperación y Resiliencia que hay un segundo bloque que incorpora los siguientes elementos. El desarrollo digamos, y la potenciación de los sistemas de previsión social complementaria. Como saben, el Gobierno se ha comprometido a pasar a poder mandar al Parlamento en el curso de este año una ley que reforme todo este sistema, y por lo tanto esperamos que esto pueda estar en funcionamiento el año que viene. Las recomendaciones 5 y 15, que tiene que ver con la reforma y la reconsideración de las bases máximas y la pensión máxima de cotización, es algo que esperamos poder tenerlo en la última parte del año que viene, ya en funcionamiento, digamos, pasado todo el proceso normativo y aprobación. Igualmente, tenemos que abordar la recomendación número 13 de garantizar el acceso de parejas de hecho a pensión de viudedad. Aquí podemos avanzar y esperemos poder traer este elemento ya este año y poder discutir los detalles aquí en las Cortes. La derogación del factor de sostenibilidad y su sustitución por un mecanismo que habrá que en lo que estamos pensando y tenemos que discutir entre todos, de equidad intergeneracional, es algo que también lo llevamos al año que viene, a la mitad del año que viene. Y finalmente hay todo un conjunto de recomendaciones, la 5, la 11, la 17, la 14, que suponen adaptación, en su caso, del periodo de cómputo de la base reguladora y su adaptación a nuevas realidades en el mercado de trabajo, y verlo eso con amplitud de miras y en conjunción. Y esto también estamos llevándolo a un paquete que con independencia de que pueda llegar al Parlamento en algún momento de este año, si no al principio del año que viene, su puesta en marcha se difiere a
la segunda parte del año que viene. Este es el calendario. Yo me voy a centrar y les voy a ir trasladando a continuación dónde estamos en cada uno de los elementos del primer bloque, que es en los que estamos trabajando en el contexto del diálogo social con los sindicatos y los representantes de las patronales, COE y CEPIME. Empezamos con el primer elemento, que es la revalorización de las pensiones para mantenimiento del poder adquisitivo. Aquí hay tres principios rectores a la hora de concretar la forma de hacerlo. Primero, que sea algo sencillo y fácil de comprender, el mecanismo de revaluación. El segundo, que esté basado en el IPC, que es el acuerdo del pacto. Y en tercero, estamos viendo la necesidad de que este mecanismo de mantenimiento del poder adquisitivo sea evaluado, vamos a sugerir, si a ustedes les parece bien, que sea evaluado por parte del Pacto de Toledo cada 5 años, puede ser una referencia temporal, y elevaremos un informe elaborado en la mesa del diálogo social con los efectos de la revalorización anual que está teniendo en cada uno de los, en un horizonte de 5 años. Aquí la verdad es que nosotros teníamos una posición de partida, y la verdad es que en el diálogo social, en la discusión con sindicatos y con representantes de los empresarios, pues nos están ayudando, digamos, o estamos entre todos concretando una fórmula que sea lo más sencilla, transparente. Nuestro punto de partida era evaluar, digamos, hacer que la evaluación, digamos, el mantenimiento del poder adquisitivo se hiciera con una media móvil centrada de 5 años del IPC, para ir asegurando por ventanas el poder adquisitivo cada 5 años, evaluado cada 5 años, pero en cada uno de los años era siempre, se aseguraba. Nos parecía que eso evitaba algunos problemas técnicos de inflación esperada, etcétera. La verdad es que ya en el propio diálogo social nos hicieron ver que esto podía ser un poquito complejo de entender por todos los ciudadanos, el concepto de media móvil, etcétera, y la verdad es que nos hemos ido moviendo, y ha habido un planteamiento intermedio hacia vincular las pensiones al IPC del año anterior, pero compensando en el supuesto de que hubiera alguna situación excepcional de inflación negativa, como ¿no? la pensión en ese caso se mantiene, pues poder ajustar en los 3 años siguientes esa posible desviación. En este momento estamos discutiendo con los agentes sociales justamente este último elemento, el cómo, en su caso o no, ver la compensación de posibles situaciones de deflación para que no haya un sesgo hacia aumento de poder adquisitivo. En cualquier caso, estamos excluyendo las pensiones mínimas de este mecanismo. Queremos que las pensiones mínimas no tengan ese posible mecanismo de reajuste. Y con los agentes, con los interlocutores sociales, con los agentes sociales están de acuerdo en que esto, digamos, lo revisite el Pacto de Toledo con un informe cada 5 años donde se vea exactamente cómo ha funcionado la fórmula y cómo realmente el poder adquisitivo está absolutamente garantizado en todas las circunstancias. El segundo elemento es que es la recomendación es el de alinear la edad efectiva y edad ordinaria de jubilación. Bueno, yo creo que aquí, permítanme que les comparta con ustedes mi sensación es que en España cuando partimos de algunas a prioris y eso se ha reflejado en los distintos intercambios que hemos tenido no solamente en el diálogo social sino en otros ámbitos sobre el por qué es deseable que de forma voluntaria y en las condiciones que se planteen las personas pues puedan extender su vida laboral. Y les voy a dar la siguiente evidencia. España, en este gráfico, lo que medimos es en el eje horizontal, hemos agrupado las tasas de actividad, es decir, las personas que están realmente activas en 3 cohortes de edad, entre 25 y
64 años, entre 55 y 64 años y por encima de 65 años. Y lo que estamos midiendo en el eje vertical es estas tasas de actividad en España en desviación con respecto a la media europea. Bueno, si miramos a los que están entre 25 y 54 años, España es un país que de hecho tiene tasas de actividad en esa edad un punto por encima de la media europea. Pero esto cambia de forma drástica según vamos avanzando y ya entre 55 y 64 ya estamos 2 puntos porcentuales por debajo de la media europea y esa situación por encima de 65 años llega a los 4 puntos. Es decir, somos un país que tiene un sesgo respecto a los países de nuestro entorno a que según vamos avanzando en edad tendemos a tener menos actividad. Y esto es el resultado de un conjunto de decisiones y medidas que se han tomado sobre jubilación voluntaria o incentivos de jubilación voluntaria, no promocionar suficientemente la jubilación demorada y, en general, instalar una cierta cultura de que, bueno, pues el nivel de actividad de las personas mayores no es realmente algo a lo que uno debe dar prioridad. Cuando sabemos, y ahí ya empiezo yo a añadir, sabemos por muchos análisis sociológicos que el estar activo, el estar trabajando y contribuyendo a la sociedad es algo que la mayoría de las personas desean. Incluso es deseable desde el punto de vista de su salud y de su sensación de plenitud frente a la sociedad. Pero en esto España tenemos un déficit y yo creo que esta cultura de, bueno, pues tender a propiciar mecanismos para dejar la vida laboral relativamente pronto se constata en esta comparación europea. Y claro, a veces digamos, el otro a priori o un a priori que está detrás de esto es la percepción de que, bueno, pues hay una cierta sustitución, puede sustituir entre personas mayores trabajando y personas jóvenes o de menor edad. La verdad es que eso no es así y hay abundante evidencia y análisis para España y para otros países y en general donde lo que realmente hay es una cierta complementariedad en los centros de trabajo entre personas. No son sustitutivos realmente un trabajador de 60 años con un trabajador de 25, sino que realmente en muchos casos lo que hay es sinergias fuertes al trabajar. Y es que esto ya es un tema más técnico de economista. El factor trabajo en ningún caso es un factor fijo donde uno redistribuye. Y esto es crecientemente conocido. De hecho, en los países con tasa de actividad de población, digamos, con población próxima de jubilación más elevada, tiene un desempleo juvenil más bajo. Es decir, esta relación de sustitutividad, de complementariedad y no sustitutividad emerge claramente en los datos. Si se lo pueden ver, miren, aquí este gráfico mide justamente eso. Primero lo vamos a ver entre el año 2000, el promedio año 2000-2009. En el eje vertical tenemos la tasa de paro entre las personas entre 15 y 24 años y después tenemos la tasa de actividad entre 55 y 64 años. Es decir, vamos a comprobar si entre los países europeos la relación entre estas dos magnitudes, que es lo que podría justificar esta tendencia, digamos, a propiciar o a impulsar jubilaciones anticipadas, ¿qué efecto tiene desde el punto de vista de la tasa de paro juvenil? Bueno, pues la relación, como ven, es inversa, por lo tanto es claramente inversa. Países con tasa de actividad y con más personas trabajando en la franja de edad entre 65 y 64 años tienden a tener claramente tasas de paro más bajas. Pero es que además, si esto lo estamos mirando entre el año 2000 y 2009, si lo miráramos entre el 2010 y el 2019, es decir, la década pasada, no hace 2 décadas, el resultado es todavía más, la pendiente es todavía más, tiene más pendiente la recta en cuestión y por lo tanto todavía la relación de complementariedad es más evidente. Por lo tanto, dentro de la reforma vamos a propiciar una serie de elementos en línea con la recomendación 12 que ustedes nos han hecho para que
esto que estoy contando se traduzca en que la edad real de jubilación se aproxime más a la edad ordinaria por mecanismos básicamente de fomento y voluntarios. Y por lo tanto evitar esta discriminación por edad que existe en España, lo que se ha venido a llamar, me parece una buena expresión que uno va viendo cada vez más habitualmente, que es lo que es el fomento del talento senior. Para eso hemos llevado al diálogo con los integradores sociales 4 planteamientos. El primero es modificar los coeficientes reductores de jubilación anticipada, que explicaré a continuación. Nuevos incentivos, en segundo lugar, a la jubilación demorada. Modificar la modalidad de jubilación parcial y, finalmente, modificar las cláusulas convencionales de jubilación forzosa que existen en este momento, que es un mecanismo que, digamos, que es una condición necesaria para que funcionen los anteriores. Voy a empezar por el primero, que es la modificación de los coeficientes reductores de jubilación anticipada. En España el sistema, y esto es muy importante, el sistema es regresivo, es decir, digamos, los desincentivos a jubilarse anticipadamente son claramente mayores para rentas más altas. Y por lo tanto lo que termina ocurriendo, aquí vemos los resultados para el año 2020, como ven, es que cuando las pensiones iniciales son más altas, lo vemos en este gráfico, el porcentaje de jubilaciones anticipadas aumenta. De hecho, el 33% de las jubilaciones anticipadas se materializa con pensiones superiores a 2.000 euros, 2.100 euros, superiores a 2.100 euros. Por lo tanto, es claro que el sistema tiene que mejorar en una doble dirección. Por un lado, eliminar la regresividad, que, como saben, se deriva del hecho de que la pensión no se calcula, digamos, el coeficiente desincentivador de reducción de pensión no se calcula sobre la pensión que se va a recibir, sino sobre la base reguladora, y por tanto mejorar la equidad y después incentivar la permanencia en el empleo, creando un sistema de penalizaciones decrecientes, a la que voy a explicar a continuación, y además mensuales frente al sistema trimestral actual. Realmente lo que vemos es que pequeñas modificaciones que van a afectar muy poco, pequeñas modificaciones en el comportamiento de la edad de jubilación, que puede afectar solamente en meses, puede tener importantes efectos agregados sobre el sistema en su conjunto. Y como verán ustedes, en la mayoría de los casos los coeficientes desincentivadores se reducen. Lo vamos a ver a continuación. Este gráfico, que es el gráfico de esto se puede modificar todavía, estamos todavía discutiendo con el diálogo social posibles ajustes, pero vamos, yo creo que esto refleja razonablemente bien la filosofía. En el gráfico, en el eje horizontal, tenemos el número de meses que se anticipa la jubilación, que, como saben, en España es de hasta 24 meses, estamos hablando de la jubilación voluntaria. La jubilación, digamos, por razones económicas no está en este caso, no está en discusión, estamos centrándonos en la jubilación estrictamente voluntaria. Y en el eje vertical está, digamos, el porcentaje de desincentivo calculado como porcentaje sobre la pensión en cada uno de estos 24, en este horizonte de los 4 meses. El sistema actual, que es este sistema trimestral, como ven esta escalera, lo que refleja es que se arranca con 16% de incentivación a los 24 meses. Estoy hablando de un trabajador con 38 años cotizados y que no está en pensión máxima. Estamos hablando de una situación de una pensión media normal. Lo que nosotros estamos proponiendo encima de la mesa es esto. Es una evolución de este tipo que arranca un poquito más arriba, pero como ven, en gran parte de los meses está por debajo, y por lo tanto este área que aquí reflejo es el que en la mayoría de los meses, desde los 24 al periodo, digamos, de jubilación ordinaria, el nuevo modelo, digamos, supone una menor, para una pensión normal media, supone una menor desincentivación y por lo tanto es más favorable que la actual. Ahora lo vamos a ver. Nuestra idea es ir modificando esta curva, que ya existe en parte en el sistema actual, en función de los años cotizados.
Con lo cual la curva va a ir desplazándose hacia abajo y por lo tanto es menos, menos incentivadora para, por ejemplo, ahora lo estamos viendo para trabajadores con cotizaciones entre 38 años y medio y 41 años y medio. La siguiente que están viendo aquí es para entre 41 ya años y medio y 44 años y medio. Y esta es la curva para trabajadores por encima de 44 años y medio, que los hay, ¿eh? No hay es decir, las carreras son en promedio relativamente largas en España. Y en cada uno de los casos están viendo en el área el porcentaje de mejora que supone el sistema actual respecto al persistente. Ahora lo que vamos a ver es la situación actual. ¿Dónde está la clave? Como hemos visto antes, lo que tenemos es una fuerte regresividad, porque siendo esto la curva mejor que la situación actual, las pensiones altas, las pensiones en base máxima, tienen estos coeficientes reductores que en lugar de arrancar del 16, como decíamos antes, arrancan del 4, y con esta escalera llegan prácticamente al 0. Y aquí es donde tenemos, digamos, la fuerte regresividad del sistema, y lo que había realmente es que entre un 4 y un 16 la situación es completamente distinta, y por lo tanto una tendencia clara en ser los que están en estas pensiones los que más se han jubilado, sobre todo en los primeros años, los primeros meses cercanos, digamos, al momento en el cual pueden empezar a solicitar, digamos, a cualificar para una jubilación anticipada. Nuestra idea es que, para no afectar, digamos, a aquellas personas próximos a jubilarse que han estado funcionando con esta expectativa, aunque regresiva, de poder jubilarse con un desincentivo muy pequeñín, ir ajustando su convergencia a la situación que tienen el resto de los pensionistas o los futuros pensionistas, por tanto que se refleja con la curva de arriba, ir a hacerlo de forma gradual durante 5 años. De tal forma que tengo que decir que la distancia no es muy grande, porque si se fijan, al haber bajado la curva respecto a la escalera que veíamos antes, al haber bajado la curva en la propuesta que estamos haciendo, la diferencia, digamos, a los 12 meses es de unos 3 puntos porcentuales respecto a la que tendrían las personas que no están en base máxima. La idea es ir moviéndonos, como ven, progresivamente en dirección, y lo estoy moviendo año a año, es como se irían moviendo en los próximos 5 años esta situación de los pensionistas que están en base máxima, para que en un periodo de el sexto año, han visto cómo se ha ido moviendo, en el sexto año converja con la situación del resto de pensionistas, y por tanto se elimine la regresividad. La regresividad la eliminaríamos en 6 años de una forma gradual, para que aquellas personas que están, digamos, a 6 años vista de la edad de jubilación, pues no vean afectada de una forma determinante sus perspectivas. En el entendimiento que para personas que están en los 12 meses, estamos hablando de un tema de ajuste de meses nada más. Es decir, pero esto es relevante. Desde el punto de vista del sistema, cuando uno agrega, esto es relevante. Esto es el elemento que tenemos en este momento encima de la mesa. Las ideas del planteamiento, por lo tanto, del planteamiento agregado son menores penalizaciones en la mayoría de los casos, como han visto ustedes, un periodo transitorio para alinear los coeficientes desincentivadores de base máxima con el resto, desde que se extiende por 6 años, la aplicación de los coeficientes reductores de la involuntaria a los trabajadores que vengan de cobrar el subsidio de desempleo. Es decir, esta es una situación que vamos a contemplar específicamente, y revisión de los coeficientes reductores de jubilación anticipada involuntaria en línea con la voluntaria. Son mensuales y más bajos que los actuales. Y este es básicamente lo que he reflejado en estos gráficos, y lo que yo creo que he intentado transmitirles de una forma didáctica, y los ajustes, digamos, sobre los elementos ya más específicos de la forma de la curva, o los porcentajes de partida, o los años. Estamos terminando de afinar con los agentes sociales. Pero vamos, es fundamental que este elemento de inequidad que hay en el sistema a favor de desincentivos para rentas muy altas se corrija en un periodo razonable de tiempo, ¿no?
y esto además ayuda, digamos, a cumplir la recomendación 12. El segundo elemento tiene que ver con los incentivos a la jubilación demorada, es decir, la jubilación, como saben, es un derecho, no es una obligación. A partir de la edad ordinaria de jubilación uno puede demorar su jubilación, y de hecho pues ya en el sistema actual existen ciertos incentivos que van desde el 2,5 al 4%, que lo que hemos podido constatar es que no son conocidos. Esto es una encuesta que hemos realizado con una muestra suficientemente elevada entre población entre 50 y 70 años no jubilada, y les hemos preguntado si conocían que podían jubilarse, que podían demorar su jubilación un año más en el acceso a la jubilación, podrían prolongar un año más su jubilación. ¿En qué condiciones se produciría? Como ven, las contestaciones exactamente de lo que realmente ocurre solamente nos la dieron un 7%. Solamente un 7% de las personas entre 50 y 70 años estaban bien informadas. Hemos visto que más del 60% simplemente no tenía ninguna información. Erróneamente, pues, por ejemplo, los que están por aquí, estamos hablando de nuevo otro 25%, nos estaban dando porcentajes de que no aumentaría nada o muy poco, cuando lo que aumenta en función de la longitud de las carreras es del 2 y el medio y el 4%. Y por lo tanto, el primer punto de partida que tenemos es que los incentivos de jubilación demorada no han sido difundidos, publicitados, no han calado en la población de ninguna manera. Y de alguna forma esto refleja esta filosofía que decía yo al principio de este bloque de mi intervención. Es que no se ha percibido como esto algo que había que impulsar, y ha quedado un poco escondido dentro de la normativa y sin realmente una difusión suficiente, porque es algo que nos consta también por las encuestas que puede resultar atractivo e interesante para un número significativo de personas, y simplemente es una opción más que tienen. ¿Cuáles son los ejes de actuación en este impulso a la jubilación demorada? Primero, generalizarla para todos los casos, sin las restricciones que existen en el momento actual. Existen restricciones específicas y por lo tanto que sea algo abierto a todos. Y ampliar el abanico de incentivos. Hemos constatado que existe mucho atractivo si en lugar de un porcentaje mayor de pensión durante el resto de la vida de pensionista, una vez que uno demora al menos un año la edad de jubilación, puede ser más atractivo un pago a tanto alzado, un pago de una sola vez, que en la parametrización en la que estamos en este momento trabajando y con los ejercicios actuales correspondientes, también lo hemos compartido en el diálogo social, puede llegar a los 11.000 euros en pensión máxima, y estamos pensando que tiene sentido en esta idea de un poco de buscar incentivos también a las carreras más largas, que un 10% adicional pueda ser, y por tanto cerca de los 11.000 o por encima de los 12.000 para las personas en carreras largas. Frente al modelo actual, que está entre el 2 y el 4% de incentivo, en el caso de que no se opte por el pago único, sino se opte por el incremento porcentual, nuestra idea es llevarlo en todos los casos al 4% frente al digamos, el margen actual entre el 2 y el 4%. Y después vamos a permitir una combinación de los dos elementos, es decir, una combinación de pago al tanto alzada, en el momento de materializarse la jubilación demorada, o con una posibilidad de que se complemente, el resultado tiene que hacerse equivalente en términos actuariales con un incremento adicional mensual de la pensión, dependiendo de la cantidad de tanto alzado. Y por supuesto, cuando tengamos todo esto bien cerrado y pasado por las cámaras y con el consenso correspondiente y aprobado, pues que se conozca verdaderamente y se difunda para dar opciones de jubilación demorada a todas aquellas personas que lo consideren como una opción interesante. Aquí simplemente lo que traigo en este gráfico, donde en el gráfico, el eje horizontal, está la situación preexistente actual, este es el modelo actual.
tampoco muy conocido, donde combino, digamos, los desincentivos que me he referido antes, el 16% de hecho de jubilación anticipada. La edad ordinaria sería donde estamos hablando para un pensionista que le corresponde una pensión anual de 15.000 euros y que se jubila en edad ordinaria. La parte, digamos, que estoy aquí señalando es la parte anticipada que hemos visto antes digamos, en el modelo actual, y esto es la parte que existe ahora de jubilación, digamos, de incentivo a la demora. Este sería el cambio que se produciría con el efecto en los 2 primeros años de tanto alzado que resultaría de hasta la demora, en este caso, de 2 años. Ahí, la casuística es muy amplia, pero para que sean una idea de lo que estamos pensando. Aquí, como he dicho antes, establecemos una distinción entre carreras más largas y carreras menos largas. Se puede hacer varios cálculos, pero aquí podemos ver el efecto, digamos, de demorar, digamos, del pago único, que sería en una modalidad no combinada, sino de pago único, entre el importe en el caso de carreras particularmente largas por encima de 44 años y medio frente a carreras que estén por debajo de ese umbral. El tercer elemento que tiene que ver con todo este paquete que busca alinear la edad efectiva y la edad ordinaria de jubilación es la flexibilización, su uso de lo que es la jubilación parcial. Aquí el problema que nos hemos encontrado es que de facto la jubilación parcial se ha convertido en los 2 años de jubilación parcial en un mecanismo en gran medida en el cual uno trabaja el primer año y no trabaja el segundo. Nuestra idea era que realmente esto no fuera así, que realmente fuera genuinamente una jubilación parcial. En la discusión con los agentes sociales y conociendo determinadas problemáticas, nos hemos pedido en primera instancia un planteamiento intermedio, que es limitar la concentración de jornada, pero al mismo tiempo permitir que pueda alcanzar hasta el 60% en el primer año, es decir, del 100% al 60%, es decir, que puede llegar hasta el 60%, digamos, desde el 50%, digamos, de posición de partida. Y en este momento estamos valorando con el diálogo social, además de esto, pues la jubilación parcial en determinadas profesiones y en situaciones donde, por su propia naturaleza, la jubilación parcial en sí misma no parece que tenga mucho sentido. Yo creo que este es el punto en el que estamos en este momento. Yo les estoy transmitiendo porque me han pedido que dé cuenta de cómo estamos en cada momento del diálogo social. El momento en el que estamos en este momento, quiero decir que llevamos ya muchos meses, desde el año pasado, discutiendo con los agentes sociales y hemos ido, digamos, ajustando, digamos, en el proceso de conocimiento de las distintas realidades, ir ajustando para que lo que yo creo que es la esencia del diálogo social es que las realidades que nos trasladan las empresas y los trabajadores nos permitan ir afinando mejor la parametrización de estos elementos. Y aquí, como ven, pues hemos ido teniendo en cuenta estos elementos desde un planteamiento a lo mejor más puro que teníamos nosotros de partida, como han visto también en otros ámbitos. Finalmente, para que todos estos elementos de jubilación parcial, de jubilación, no, por supuesto, de jubilación activa, a la que no me he referido, y de jubilación forzosa, tengan sentido, para ello lo que no puede existir son cláusulas de jubilación forzosa. Esto es algo que lo recomienda la OCDE de forma muy viva, y además en el caso español, somos una excepción absoluta. Al aplicarlo a partir de la edad ordinaria de jubilación, mediante la posibilidad de un acuerdo en la acción colectiva, en convenio, que establezca que los trabajadores, con independencia de cuál sea su voluntad, a partir del derecho a la jubilación, se vean forzados a jubilarse si así se acuerda en negociación colectiva. Esto en el año 2021 va a afectar esta cláusula a más de 1 millón de trabajadores. Y bueno, pues sinceramente esto es parte de algo que yo creo que tenemos que superar entre todos, es esta filosofía en la cual pues se entiende que hay que limitar las opciones y los deseos de los trabajadores de seguir más tiempo en activo.
Y en eso estamos trabajando en este momento, en buscar un sistema de incentivos que provoque que la vida laboral de aquellos que así lo deseen se extienda, y al mismo tiempo estamos discutiendo pues mecanismos de compensación que puedan tener contemplar determinadas realidades. Respecto a nuestro planteamiento de partida, en este momento vemos la posibilidad, digamos, de que en lugar de hacerlo, en la mayoría de los países simplemente ese tipo de cláusula de obligación forzosa, jubilación forzosa no existe. Pero sí hemos visto que algunos países europeos, y en este caso podemos coger el modelo francés, en lugar de aplicarla, digamos, si la edad ordinaria sería 65 años, 3 años después, a los 68 años. Es algo que en el diálogo con el diálogo social, con patronal y sindicatos, estamos dispuestos a contemplar en el modelo final. Y valorar políticas activas que incentiven la permanencia. Yo creo que esto es algo en lo que todavía estamos afinando con ellos. Yo creo que podemos llegar a un acuerdo para que determinadas realidades que nos han hecho llegar pues se puedan contemplar con acciones públicas compensatorias. Y en cualquier caso estamos dispuestos a establecer periodos transitorios. Por supuesto, todos los convenios en vigor mantendrían la cláusula e incluso se pueden establecer periodos transitorios una vez acabados los actuales. Este es el punto en el que estamos en la eliminación de la cláusula de jubilación forzosa, que para nosotros es un elemento absolutamente central para que todo lo que he contado antes en términos de impulso a la jubilación demorada, jubilación activa y en general mayor activación, pues pueda materializarse porque se cumplan los deseos y la voluntad de las personas activas que pretenden extender, digamos, seguir más tiempo activos en el mercado laboral. Siguiente elemento es la recomendación número 1, que es el de los gastos impropios. Como saben, en los presupuestos generales del Estado ya se aprobó, digamos, si tomamos como dimensión potencial recuerden que este elemento de los gastos impropios tiene como un resultado que para mí es muy importante, y es que la seguridad social refleje una situación de equilibrio financiero que realmente es subyacentemente la situación en la que se encuentra, que como resultado de los gastos impropios pues se ha visto distorsionada esa imagen. En los presupuestos generales del Estado, y perdón, si tomamos como referencia la situación del déficit prepandemia en el año 2019 de cerca de 18.000 millones de déficit de la seguridad social, pues 14.000 millones, 17.500 millones, 14.000 millones ya han sido asumidos por parte de la Administración General del Estado en los presupuestos del año 2021, y por lo tanto 4 de cada 5 partes de ese déficit estructural, digamos, o potencialmente, digamos, abstrayéndoles por un momento de los efectos completamente transitorios de la pandemia, han sido absorbidos. Aquí aparecen, casi voy a dejarlos por vistos, los elementos adicionales que están pendientes de asunción de gastos impropios, y por lo tanto ese 20% de cobertura, digamos, de asunción de gastos respecto a la magnitud de partida que queda pendiente, lo tenemos que acordar, y estamos de acuerdo con los agentes sociales, que también son, como ustedes, igual que ustedes lo son, muy insistentes de que haya un calendario fijo. Habrá un calendario de estos gastos impropios para que el déficit de la seguridad social quede completamente eliminado y refleje fielmente su situación subyacente, y así se pueda ser percibido por la sociedad y por los pensionistas en el año 2023. Finalmente, el último elemento que estamos en este momento trabajando con los agentes sociales es tiene que ver con los autónomos. Como saben, en el año 2019 culminó la equiparación en el régimen de autónomos con las contingencias comunes. El objetivo actual es equiparar cotización e impacto positivo sobre futuras pensiones. Por lo tanto, con los agentes sociales estamos en este momento en una mesa paralela a la general que discute los temas anteriores. Hemos diseñado una mesa ampliada donde, además de sindicatos y patronales, está también
los representantes, las asociaciones más representativas, las tres asociaciones principales que representan a los autónomos. Al mismo tiempo, en este ámbito estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para que haya una reforma integral del sistema de autónomos que no solamente se refiera a las cotizaciones sociales, sino que pueda también afectar algunos elementos sobre su fiscalidad. En lo que se refiere, digamos, al ámbito nuestro, constatar, una vez cruzados los datos de los rendimientos netos declarados a la agencia tributaria en el año 2019, aquí ven que lo que nos enfrentamos es una situación de gran heterogeneidad de los autónomos. Aquí aparecen los autónomos clasificados, estamos hablando de algo más de 3,5 millones de autónomos, están clasificados según sus rendimientos netos en el eje horizontal y aquí aparece el porcentaje de cada uno de ellos. En cada una, la distribución, digamos, porcentual, cómo se distribuyen hasta llegar al 100% de todos los autónomos. Y por lo tanto, cada una de estas barras representa el porcentaje del total de los autónomos que está en esta franja, que se encuentra en esta franja de rendimientos netos. Como ven, el punto que quiero marcar es que nos enfrentamos a una realidad en la que son autónomos pues muy heterogénea. ¿Cuáles son los elementos centrales del modelo que estamos discutiendo en esta mesa ampliada? En primer lugar, una reforma gradual a partir de enero del año 2012, con un periodo transitorio que podemos ir fijando, y buscar un cierto equilibrio entre lo que sería contributividad y el número de tramos. Es verdad que cuanto más tramos, mejor adaptamos, digamos, la cotización de cada autónomo a la seguridad social a su capacidad de pago individual. Y esto es especialmente así en el caso de autónomos por debajo del salario mínimo interprofesional o por debajo de la base mínima de cotización. En este contexto, en este momento, pero esto está sometido todavía a ajuste, estamos considerando 13 tramos que se iría alcanzando progresivamente durante un periodo transitorio que está por determinar. Con estos 13 tramos lo que estaríamos haciendo es que los autónomos, además lo podemos hacer cada 2 meses o 3 meses, a lo largo del año en distintos momentos puedan ir moviéndose, y esto es de una forma muy sencilla, ya los autónomos tienen un sistema de reporting trimestral con nosotros, puedan ir ajustando la base de cotización en función de cómo ven su perspectiva de cuál va a ser su rendimiento netos en el conjunto del año. Y por tanto ahí va a haber mucha flexibilidad. En cualquier caso siempre va a existir la opción de que posteriormente pues puedan regularizar o puedan incluso dejar ahí, digamos, un exceso de cotización voluntaria si les parece adecuado. El modelo va a ser muy flexible y queremos que sea muy sencillo y que no genere ninguna complicación desde el punto de vista operativo de los autónomos, pero refleje digamos, se ajuste a una realidad que es la que he señalado al principio, y es que tenemos una gran diferencia, enorme diferencia, entre los rendimientos netos de los autónomos. Y con esto termino. Lo que les he presentado es el punto en el que estamos en un proyecto enormemente ambicioso y enormemente complejo y extenso de ir cumpliendo las recomendaciones que ustedes nos hicieron. Es que hicieron muchas recomendaciones y recomendaciones que requieren trabajo muy fino, y las vamos estudiando y discutiendo y dialogando con todos los agentes relevantes para poder tener el mejor diseño posible. Y además ahora está integrada en el plan de recuperación y resiliencia para que el sistema pues sea un sistema, además de generar niveles de suficiencia del sistema y de equidad, pues también de sostenibilidad a medio plazo. Y lo que he intentado transmitirles a ustedes es estos 4 bloques. Este primer bloque, digamos, de reforma con 4 elementos principales. El primero, y que es el más importante, es la revalorización de las pensiones, que garantice en todo momento el poder adquisitivo de los pensionistas mediante un mecanismo transparente y sencillo y revisable en su caso, si se considera por parte del Pacto de Toledo cada 5 años. El segundo, un mecanismo que acerque, o un conjunto de mecanismos que acepte la edad ordinaria y la edad efectiva de jubilación, modificando
los coeficientes reductores de jubilación anticipada, incentivando la jubilación demorada, flexibilizando la jubilación parcial y modificando la cláusula de jubilación forzosa. Con todos estos elementos conjuntos y siempre operando sobre elementos de voluntariedad absoluta, pensamos que la edad efectiva de jubilación reflejará de una forma más fiel las preferencias de las personas que están en esa edad cercana o en el entorno de la jubilación. El tercer elemento es seguir avanzando en la asunción de gastos impropios por parte de el Estado, la Administración General del Estado, para cerrar completamente el déficit de la Seguridad Social en el año 2023. Y el cuarto es el desarrollo de un nuevo modelo de cotización para los trabajadores autónomos más gradual y flexible, adaptando a la capacidad de pago individual de cada uno de ellos. Y con esto, Presidenta, pues termino mi intervención.